Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar nuestras clases de hoy. No sin antes que el día de ayer lo hayan pasado pues bien, que haya sido un momento de reflexión, no de diversión, reflexión sobre la situación que está viviendo, ¿no? Y que lo hayan pasado pues bonito. Muy bien, Javier, ¿en qué grupo nos quedamos? Profesor, buenas tardes. Le toca exponer a mi grupo. ¿Qué grupos son? Grupo 5. Grupo 5. Ya, dame, compartan pantalla. Ya, profesor, un momento. ¿Demorará mucho, Javier? ¿O ya tenemos que terminar las exposiciones? Ya, profesor, ¿se logra observar? Ya está cargando. Ya. Ahí nomás déjame bien. A ver, quiero ver los integrantes, por favor. Ya. A ver, para todo el salón, mientras que el grupo va exponiendo, el resto del salón va tomando nota, como haciendo un resumen de la exposición para posteriormente entregarle al delegado. ¿Por qué lo hago esto? Porque muchos que no están exponiendo se van de la clase, no escuchan, no hacen preguntas, entonces van a hacer un resumen y se lo van a enviar al delegado. Alumno, salvo que por motivos de fuerza mayor demostrado, ¿no? Se le puede considerar. Pero si no envía su resumen, va a ser -3 puntos. Ya está tomando nota Javier,
su delegado. ¿Por qué, jóvenes? Porque hay unos que prenden el equipo y se van. Total, están en exposiciones. No, acá todos debemos estar en nuestra obra, jóvenes. Muy bien. Puede empezar el grupo 5 su exposición. Ya, Ya, pues, ya, profesor, buenas tardes. Hoy día le toca exponer a mi grupo Régimen Laboral Minero, el cual está integrado por mi persona, Jesús Cahuacagua, Wilce Jesuaña, Pablo Vázquez Cañapataña y Fiorella Segarra. ya, empezando con la exposición tenemos que es el régimen laboral minero. Bueno, la minería es una actividad que se realiza en los emplazamientos de la superficie o también se puede realizar de forma subterránea y se llevan a cabo tareas de exploración, desarrollo, preparación y explotación subterránea y a cielo abierto. En la ejecución de estas labores, los trabajadores se encuentran confinados y también aislados por largos periodos de tiempo. Siguiente. Tenemos el marco legal. Las normas que regulan el régimen especial de trabajadores mineros son, primero tenemos el convenio número 1 de la OIT, donde se establece la duración del trabajo del personal que no puede exceder las 8 horas diarias ni las 48 horas por semana. Después tenemos el decreto supremo número 1492. Tenemos también el decreto supremo 03089 que establece el ingreso mínimo del minero, del trabajador minero. Tenemos también después el decreto supremo 031-89, que establece el Día del Trabajador, que dice que es el 5 de diciembre de cada año, y el indicado día será feriado no laborable para todos los trabajadores mineros de la República. También tenemos el decreto supremo número 055-89, que amplían los alcances del anterior decreto. También la ley número 25009, que es la ley de jubilación de trabajadores mineros, donde nos dice que los trabajadores que laboren en las minas subterráneas o labores extractivas a tajo abierto pueden recibir su jubilación entre los 45 a 50 años, y aquellos que laboran en producción minera pueden jubilarse entre los 50 a 55 años. Para esto, el trabajador debe realizar aportaciones durante 20 años para los que laboran en las minas subterráneas, y para los de tajo abierto deben ser aportes de 25 años. También tenemos el decreto supremo, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional y el informe número 03-2013 MTP. Siguiente. Derechos de los trabajadores mineros. Tenemos, ¿qué trabajadores están comprendidos en la actividad minera? Bueno, aquellos trabajadores que prestan servicios en la minería metálica, trabajadores metalúrgicos de empresas dedicadas a la actividad minero-metalúrgica, regidos por el decreto legislativo número 109, que es Ley General de la Minería. No están incluidos en este régimen los trabajadores que laboren en oficinas administrativas, ubicadas en localidades distintas a las unidades vinculadas con el proceso de explotación minera. Siguiente. ¿Existe una forma especial de contratación en el régimen minero? No. La normativa legal no la establece. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indeterminado o a plazo fijo. El primero podrá realizarse de forma verbal o escrita, y el segundo de los casos con los requisitos que el decreto legislativo número 728 establece. Siguiente. ¿A cuánto asciende la remuneración mínima del trabajador minero? Desde el 1 de agosto del año de 1989, el ingreso mínimo de un trabajador minero no puede ser inferior al monto que resulte de aplicar un 25% adicional al ingreso mínimo legal vigente en la oportunidad de pago. Este incremento del 25% adicional tendrá las mismas características que una bonificación suplementaria. Continuando con la exposición, ¿quiénes tienen el derecho de gozar del ingreso mínimo minero?
Primero debemos saber que la actividad minera requiere de personal calificado, ya que éstas realizan labores bajo condiciones especiales. De este modo es que todos los trabajadores, ya sean empleados y obreros de la actividad minera, incluidos en el personal, que laboran a través de contratistas y subcontratistas. Siguiente. ¿Cuáles son las condiciones laborales especiales de los trabajadores mineros? Según Decreto Supremo, nos dice que los titulares de la actividad minera están obligados a proporcionar a sus trabajadores que laboren en zonas ya sean alejadas de las poblaciones y bueno, a sus familiares de estos, facilidades de vivienda, escuelas y su funcionamiento, asistencia social, asistencia médica gratuita, así como también del seguro complementario de trabajo y riesgo, ya que la minería, como bien sabemos, se encuentra entre las actividades de alto riesgo, por lo cual el empleador minero contrae, o bueno, debe contraer el seguro complementario de trabajo y riesgo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se regulan los descansos remunerados en el régimen minero? Según el artículo 25 de la Constitución, en la cual establece que los trabajadores tienen el derecho del descanso semanal y anual remunerados. Los trabajadores mineros tienen derecho a descansar 24 horas continuas en la semana. Y los días feriados no laborables señalados en el Decreto Legislativo 713 también deben ser remunerados. El siguiente, por favor. ¿Qué ocurre si un trabajador minero labora en un día feriado no laborable? Este tiene un derecho a descansar, bueno, un descanso sustitutorio, o también deberá percibir una retribución correspondiente a una sobretasa del 100% de su salario diario, o sea, en doble. El siguiente, por favor. ¿Cuál es la jornada laboral en el régimen minero? Con relación a la jornada de trabajo en el sector minero, nos dice que hasta el año 2002, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el promedio de las horas de trabajo en la minería supera las 48 horas semanales. En el mismo documento también se citaba la información referida a que la mayor parte de las empresas mineras adecuan su sistema denominado al 14x7. Esto quiere decir que 14 días continuos de trabajo con 12 horas diarias de labor por 7 días de descanso. Después, el cual se retorna al siguiente periodo, o sea, 14% otra vez. El menos común también es aplicado el 20x12, en el que se trabajan 20 días seguidos por 12 días de descanso. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Soy Pablo Vázquez y siguiendo con los derechos de los trabajadores mineros, vamos a hablar de la jornada atípica o acumulativa. Y bueno, esto se da dependiendo de la naturaleza de las actividades y generalmente los trabajadores de la actividad minera se encuentran laborando en una jornada atípica. Y aquí hubo una especie de discusión, por lo que se dio en el expediente número 4635 del 2004 por el Tribunal Constitucional, en el que se señalaba que las jornadas atípicas no serán inconstitucionales, pero siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Las llamaron el límite de límites, o sea, son condiciones que deben ser estrictamente seguidas. Esas condiciones son, primero, que cada centro minero se evalúe según sus propias características, que se cumplan con las condiciones de seguridad laboral. La tercera es que se otorguen garantías adecuadas para la protección del derecho a la salud y adecuada alimentación, y el otorgamiento de descansos adecuados, como ya mencionó mi compañero anteriormente. Quería mencionar adicionalmente al anterior de que en la página del Ministerio de Energía y Minas podemos ver estadísticas de accidentes que hay en el sector minero y en verdad yo pensé que eran menos, pero sí hay un gran número de accidentes, así que es muy importante la seguridad en este tipo de trabajos. Ya, siguiente, por favor. Ahora, la jubilación. El 25 de enero de 1989 se publicó la ley número 25009, la cual era la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros,
en la cual se establecen las aportaciones y la edad de jubilación para acceder a la pensión de jubilación. Primero vamos a atender al Sistema Nacional de Pensiones, el cual tendría entre sus requisitos acreditar tener 20 años de aportaciones cuando se trate de trabajadores que laboren en minas subterráneas y 25 años cuando realicen labores en minas a tajo o cielo abierto. Sin embargo, en ambos casos, 10 años deben corresponder al trabajo efectivo prestado en dicha modalidad, ya que pueden acumular años en otro tipo de trabajos también. Otro detalle a mencionar es que se señala que los trabajadores de actividad minera que padezcan la enfermedad llamada silicosis, que es una enfermedad que se produce por la exposición a polvos de sílice, y es una enfermedad a los pulmones, ellos tendrán acceso a una pensión completa de jubilación. Siguiente, por favor. Ahora, el sistema privado de pensiones. Bueno, aquí se estableció un régimen especial para las personas que realicen labores que impliquen riesgo a la vida o a la salud, no es únicamente a los mineros, y va a ser proporcionalmente a su edad y deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos. Primero, sus labores deben corresponder o extracción minera subterránea, extracción minera a tajo abierto, trabajo en centros de producción mineros, metalúrgicos, siderúrgicos, expuestos a riesgos de toxicidad. Y dentro de este régimen de jubilación anticipada existen dos regímenes, el extraordinario y el genérico. Bueno, el extraordinario que ya, por ejemplo, si alguien empieza a trabajar en la minería recién ahora, no se va a ver beneficiado por esto, porque quitaron este beneficio. Este beneficio consistía en que los trabajadores que a 1999, a fines de 1999, hayan trabajado 40 años en el caso de minas metálicas, 45 años en el caso de minas extractivas, y de 45 a 50 años en centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos, y en el caso, un caso adicional que no es minero, en construcción civil, 50 años. El beneficio consistía de un bono de reconocimiento, el cual trataba de que si los trabajadores estaban aportando al Sistema Nacional de Pensiones y por X motivo decidían cambiarse al sistema privado de pensiones, podrían retirar cierta parte. Y pues como sabemos, en el Sistema Nacional de Pensiones no es un fondo personal, ¿no? Sino que es un fondo común. Pero le habían dado esta facilidad de poder retirar cierta cantidad de dinero y pasársela a su sistema privado de pensiones. El siguiente régimen era el régimen genérico, el cual se trata de carácter permanente, o sea que se sigue aplicando vigentemente, y el cual se permite que los trabajadores cuenten con un mayor horizonte de acumulación en su fondo de pensiones. Las condiciones es que sean trabajadores de las siguientes actividades, o extracción minera subterránea, extracción minera a tajo abierto, producción minera, metalúrgica y siderúrgica o construcción civil. Y bueno, a diferencia del régimen extraordinario, aquí no les otorgan una especie de bono, sino que les dan una facilidad respecto a los aportes complementarios. Los aportes complementarios de cada trabajador podían permitir descontar la edad legal en 1 o en 2 años. En el caso de los trabajadores de construcción civil, se permitía descontar 1 año por cada 36 meses de aporte a la tasa complementaria. Y para los trabajadores de extracción minera subterránea, extracción minera a tajo abierto, producción minera, pueden descontar hasta 2 años por cada 36 meses de aportes con la tasa complementaria. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ya, continuando con la exposición, beneficios laborales. Entre los beneficios tenemos a las gratificaciones, vacaciones, CTS, participación de las utilidades y asignación familiar. Las gratificaciones nos dice que se otorgan 2 veces al año, en los meses de julio y diciembre. Estas gratificaciones son equivalentes a una remuneración mensual por haber laborado el semestre completo o en su defecto una proporción a ello. Las vacaciones. Nos dice el decreto legislativo número 713 que el trabajador minero tiene derecho a 30 días de vacaciones por cada año completo de labor. El CTS o compensación por tiempo de servicio nos dice que el trabajador minero tiene un derecho a recibir la CTS equivalente a una remuneración computable
más un sexto de la gratificación, dividido sobre 12. La participación de utilidades. El trabajador minero que labora para una empresa que cuenta con más de 20 trabajadores y genere una renta de tercera categoría, tiene derecho a participar de utilidades de su empresa con un límite de 18 remuneraciones. Y por último, la asignación familiar. Nos dice que este beneficio social tiene una naturaleza remunerativa, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital, que sería 930, su 10%, 93 soles. Esto se otorga si es que tiene uno o más hijos menores de 18 años. Buenos días, profesor. Vamos a seguir con la última parte, que es obligaciones del empleador, y en la cual también tenemos 5. La primera es más que todo hablando de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo, si el empleador debe contratarlo. La respuesta es que sí, ya de manera obligatoria el empleador debe contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo, ya que este seguro debe cubrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores mineros. Aparte, este seguro otorga al trabajador accidentado o enfermo cobertura de salud por el trabajo de riesgo y cobertura de invalidez, y también puede ser de sepelio. El segundo es si el empleador debe afiliar a la seguridad social a sus trabajadores. Bueno, también la respuesta es que sí, ya que este régimen está obligado a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, ya que los trabajadores en actividad minera y sus derechos ambientales pueden gozar de cobertura y prestaciones que brinda de salud. Aparte, el empleador debe aportar el 9% de la remuneración percibida por el trabajador mediante la presentación del programa de declaración PDT de remuneraciones. Después tenemos que el empleador debe contratar un seguro de vida ley. Bueno, este también es obligatorio, pero a partir de los 4 años de labores de los trabajadores. Sin embargo, si el trabajador así lo desea, puede contratar este seguro a partir de 3 meses de servicio. Siguiente, por favor. Ya, los empleadores del régimen minero también deben inscribir en registros de entidades empleadoras de actividades de alto riesgo. Los empleadores tienen que inscribir a sus trabajadores dentro de los 15 días hábiles iniciadas las actividades, ya que este registro también está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y es muy importante, ya que se puede saber que esta es una actividad de alto riesgo. Por último, también tenemos el Día del Trabajador Minero. Este día, como se muestra en la imagen, es el 5 de diciembre y se considera feriado no laborable y con pago de remuneraciones. Este feriado se hace efectivo este día, y si cae domingo o sábado, también se hace efectivo el día lunes inmediato posterior a la fecha. Y esto es también aunque corresponda al descanso del trabajador. O sea, si el trabajador está ese día en mina, es completamente feriado, pero si justo está en descanso, también no tendría que pedir otro día por el Día del Trabajador Minero. Seguidamente mi compañero va a dar las conclusiones y recomendaciones del caso. Bueno, como conclusiones tenemos los beneficios laborales de los trabajadores del rubro minero en cierta manera son insuficientes para compensar las condiciones laborales extremas en las que son expuestos. Esto independientemente del monto de las remuneraciones, ya que al ser la remuneración pactada entre el empleador y el trabajador por la labor realizada, los beneficios deberían ser objeto de estudio y reglamentación por parte del Estado. El régimen de los trabajadores mineros está regulado por leyes, convenios y decretos supremos, los cuales establecen las horas de trabajo diario y semanal, ingreso mínimo del trabajador, derecho a percibir la jubilación, etc. También tenemos que debido a que la jornada del trabajo minero es atípica, se exige la seguridad laboral necesaria, las garantías de salud y alimentación,
Y debido al exceso de horas trabajadas en algunos días, también se exigen los descansos proporcionados en otros días. Como último, tenemos por parte de los beneficios laborales, podemos concluir que estos motivan de una u otra manera a los trabajadores, ya que les dan un respiro a sus largas jornadas. Esto con las vacaciones, por otro lado, un beneficio económico. Siguiente, por favor. Como recomendaciones tenemos que se debe priorizar el beneficio del trabajador, tanto en lo económico como en los días de descanso, ya que debemos darle la misma prioridad a la salud mental del trabajador como a la salud física. También el empleador debe estar bien informado sobre el régimen especial de trabajador minero, para no incurrir en alguna falta merecedora de alguna sanción. Como última, tenemos las empresas del sector minero exponen a muchos riesgos a sus trabajadores y los accidentes son comunes, por lo que los sistemas de seguridad deben recibir mayor importancia por parte de las empresas mineras. Eso sería todo, profesor. Gracias. Ok. A ver, preguntas del salón. ¿Alguna pregunta al salón a lo que han expuesto sus compañeros? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, Rosy. ¿Ustedes creen que todos los beneficios laborales y todos los seguros, todo lo que le ponen, compensa el sacrificio de los trabajadores mineros que están alejados de su familia y que tienen varios riesgos a enfermedades e incluso accidentes? Bueno, la verdad, como lo pusimos en las conclusiones y recomendaciones, no tiene mucho, ¿no? Porque les pueden dar bastante, pueden tener un gran sueldo, pero la verdad, todo lo que hacen, por ejemplo, un día pueden simplemente caerse por un barranco y ya no pueden trabajar, su familia se quedaría sin un sustento. Entonces, la verdad, nosotros no pensamos que todo lo que les dan a los trabajadores sería suficiente. Muy bien. Otra pregunta. A ver. Profesor, Sí, tengo una pregunta. sí, No me dime. quedó muy claro cuándo es que se da las ETS. Allá, las remuneraciones, la compensación por el tiempo de servicio se dan en los meses de mayo y noviembre, con fecha 15, según lo establecido por un decreto supremo. Correcto, eso no ha variado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. En el caso de la asignación familiar, es la misma que una actividad que se desarrolla en una zona urbana. Sabemos que la asignación familiar para los que tienen hijos es 10%, en una actividad normal, ¿no? Pero en la actividad minera es el mismo porcentaje. Sí, profesor, según los datos que buscamos en SUNAFIL, nos dice que es el 10% de la remuneración mínima vital, si es que tiene uno o más hijos de menores de 18 años. Pero tiene una excepción de hasta 6 años más si es que el hijo tiene estudios superiores, está teniendo estudios superiores. Correcto, pero no es lo mismo. Por el 10% son 993 soles de asignación familiar para aquellos trabajadores que tienen uno o dos hijos, ¿no? En el régimen minero es diferente. No es el mismo porcentaje.
es más el porcentaje, dado, como ustedes lo han explicado, ¿no? Dada la situación que ellos tienen que irse a trabajar lejos de la ciudad, ¿no? Generalmente a zonas apartadas e inhóspitas donde se encuentra el mineral. Solo reciben asignaciones, bonificaciones especiales por su actividad. Algunas bonificaciones especiales que se les da. Dada la cobertura de trabajo de esta actividad, y vuelvo a repetir, por lo alejado, estos trabajadores, como ustedes lo han manifestado, están expuestos a riesgos, ¿no? Hay lugares inhóspitos que ellos tienen que trabajar, ya sea del clima, ¿no? El clima sobre todo, que es muy frígido, y hay bonificaciones que se les da a estos trabajadores, ya sea por contacto con el agua, manejo de explosivos de alto riesgo, ¿no? Altura, y hay empresas que reconocen estos beneficios a sus trabajadores, por un lado. Por otro lado, han hablado de la jornada atípica. La jornada atípica se da en este tipo de actividad para evitar, pues, que el trabajador puede estar bajando constantemente a la ciudad en épocas de trabajo, ¿no? La fuerza laboral debe estar al 100% operativa para este tipo de actividad, al igual que sus máquinas, ¿no? Una paralización de una máquina o una reducción de personal no calificado va a traer retroceso en este tipo de actividad. Ahora, es un régimen laboral totalmente diferente, porque la jubilación que perciben, la remuneración, si bien es cierto, es una de las más altas que se paga dentro de las actividades económicas que se realizan en el Perú, por los riesgos que han expuesto ustedes, pero que trae pues consigo jóvenes, avance tecnológico y capacitaciones de los trabajadores en el manejo de mantenimiento de maquinarias, a las mecánicas, ¿no? No, tampoco la empresa puede arriesgar a poner a cualquier trabajador. Estos tienen que estar debidamente capacitados y ser evaluados en forma constante. Ahora, dentro del campamento minero no cualquiera puede hacer uso del brevet para manejar dichas unidades. Ellos les toman exámenes, los evalúan y ellos les entregan un brevet que les autoriza a manejar dentro de la mina vehículos, ¿no? Son situaciones que los trabajadores mineros van dando en este tipo de actividad. Al igual, también tienen derecho a formar su sindicato para ver las mejoras y los convenios o los pactos laborales, ¿no? Para la jubilación por altos riesgos a los 45 años, para el manejo de explosivos sobre todo. Y también los accidentes de trabajo dentro de la mina están muy bien castigados y sancionados. Por eso que muchas empresas prefieren invertir en seguridad, ¿no?, y protección minera para evitar este tipo de accidentes, pero que siempre escapa jóvenes, ¿no?, a los derrumbes, paralizaciones, inundaciones de agua,
las lluvias, las tormentas eléctricas, que ya el minero debe de conocer y saber para poder ponerse a buen recaudo, ¿no? Situaciones que se dan pues en este tipo de actividad. En el caso, pregunto al grupo que ha expuesto, ¿cómo es la liquidación de un trabajador minero? O sea, la liquidación de sus beneficios, goza de todos los beneficios, es muy diferente, hay incentivos, algo que hayan averiguado. En el caso de las horas extras, ¿es el mismo porcentaje? ¿Me está escuchando el grupo que he expuesto? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, según lo que también usted nos dijo, también su salario depende de las tareas que hagan. Por ejemplo, si los trabajadores trabajan en una mina subterránea o tal vez trabajan en altura, vemos el mismo ejemplo de los trabajadores de construcción, que no les pueden pagar el mismo salario que por ejemplo, un trabajador que tenga otras tareas. Entonces, también se les da bonificaciones por ello. También por utilizar maquinarias, otras herramientas para, remover rocas, minerales o cosas así. También, bueno, en la jornada típica que tenemos en la minería en el Perú, más que todo se usa el 14x7, o sea, 14 días en el trabajo y 7 días, en- tienen de descanso, pero para cumplir con las horas indicadas, que serían 168 horas, que es las que trabajan los mineros, tienen que trabajar 12 horas al día, o sea, sus 12 horas serían las horas que les pagan en su salario. Y si tienen horas extras, se les pagaría no igual que una hora normal, sino se les pagaría también una bonificación extra. Claro. En el caso de las horas extras, ¿los porcentajes son los mismos? No, profesor, variarían. Por ejemplo, en las primeras 2 horas extras sería un 25% de la hora, de la hora sería un 25% más y desde la tercera hora para adelante sería un 35%. Claro. ¿Qué son los porcentajes que se paga por horas extras? Y, y habrá en estas empresas, imagínense ustedes, que han trabajado como jornada típica 12 horas, ¿habrá horas extras? O sea, digamos 3 o 4 horas, el trabajador puede trabajar 16 horas diarias. Más que todas las horas extras, profesor, se dan a los trabajadores de la mina que hacen más que todo trabajo de oficina y también a los trabajadores que suben todos los días a la mina. Por ejemplo, los trabajadores que tenemos en Cerro Verde que bajan todos los días a Arequipa, a esos trabajadores sí, más que todo les hacen hacer horas extra. Claro, pero en sí al minero que realiza la actividad de extracción del mineral no le dan horas extras. ¿Es correcto eso, Fiorella? Yo creo que no se les debería dar, profesor, porque aparte trabajan 12 horas y 12 horas trabajan unos y después se van y entran al toque otros trabajadores. Entonces,
Más que todo no serían las horas extra, pero a veces sí se da. Claro, ¿no? Son situaciones que se presentan en este aspecto laboral de esta actividad minera, ¿no? Sí, profesor, también tomando el ejemplo de cuando, por ejemplo, entramos en cuarentena, las minas tampoco se podían parar y había trabajadores que estaban en la mina y los hicieron seguir trabajando, seguir trabajando. Y los que estaban, por ejemplo, digamos que trabajaban en Cuajone, en la mina, y estaban acá en Arequipa, no podían subir, y los que estaban en la mina no podían bajar. Entonces los hicieron trabajar de corrido, se puede decir un mes, y después entraron los otros trabajadores y también trabajaron de corrido un mes. Entonces son situaciones atípicas que también se dan. Claro, pero también ahora las empresas han visto por conveniente, ¿no? Ahora los ponen en cuarentena a sus trabajadores y los revisan si están bien o mal y suben a la mina totalmente, no, están subiendo a la mina totalmente los que están bien sanos, ¿no? Por esta cuestión de la pandemia ha cambiado y las mineras están invirtiendo también que el personal no tenga pues ningún tipo de enfermedad que sea contagiosa para la misma población dentro de la mina, Sí, ¿ya? profesor, eso de 14 por 7, la verdad se está cambiando bastante por esto de la pandemia, porque a la mina no le parecía rentable hacer pruebas a los trabajadores cada semana. Entonces, por eso ahora lo que están haciendo es que se queden más tiempo en la mina y bajen de nuevo más tiempo, ¿no? A Arequipa o al lugar que proceda. Claro, claro. Ya son pues estrategias laborales que generalmente no hemos visto de que el patrón o el empleador tiene que sacarle la mayor rentabilidad a sus trabajadores. Pero para eso también están las instituciones del Estado que se encargan de velar por la seguridad e higiene de estos trabajadores, dado que la situación donde ellos desarrollan su actividad están expuestos pues a enfermedades. Por lo tanto, el comedor, las viviendas que ofrecen deben ser pues seguras, una alimentación sana para evitar este tipo de riesgos, ¿no? Muy bien. Siguiente grupo. Le toca exponer a ver, a medio ambiente en la actividad minera, grupo 2. Grupo Grupo 2. 2. Sí. Profesor, buenas tardes. Un momento, voy a presentar pantalla. Ya. Un momentito, estoy tomando nota. Ya, puede empezar. Buenas tardes, profesor. Compañeros, nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer sobre el tema de medio ambiente en la actividad minera. Mi grupo, un ratito. Ya.
La introducción. Sabemos que la actividad minera es una de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia, ¿no? El cual crea alteraciones en el medio natural, desde los más imperceptibles hasta presentan claros impactos sobre el medio en que se desarrolla. Y actualmente el medio ambiente se ha ido deteriorando a un nivel mayor a lo que respecta a décadas anteriores, causando un gran impacto ambiental en todo el mundo. Y el mayor factor contaminante es la industria minera, que con sus métodos de extracción y el método de deshacerse de sus desechos o causando un grave impacto ambiental y social del cual el Perú no es ajeno. Es por ello que en el presente trabajo analizaremos la evolución de la actividad minera del Perú con respecto a los impactos ambientales que ha provocado en los últimos años. Si bien es cierto, en algunos países como Perú, el sector minero es uno de los pilares de la economía y las exportaciones. Es por ello, ya. Vamos a pasar a definir lo que es la actividad minera. Si bien es cierto, la minería es un conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo. Y la primera fase de esta actividad es la exploración, el cual permite identificar zonas con yacimientos mineros, así como estimar la cantidad y calidad del mineral, ¿no? Para que un área en particular llegue a ser explotada y, y también debe tener viabilidad técnica, económica y comercial. Es decir, que los minerales que se encuentran tengan una composición que permita procesarlos y comercializarlos y que los costos de esta operación no excedan los ingresos previstos. Siguiente. Ya, el impacto ambiental en el Perú. El impacto ambiental de la actividad minera es muy alto. Es por ello que Perú trata de controlarlo y minimizarlo mientras lucha contra las minas ilegales. Si bien es cierto, los que más provocan mm, la contaminación ambiental son las minas ilegales. La minería, también la minería es una de las actividades con mayor impacto ambiental. En algunos países como Perú, el sector minero es uno de los pilares de la economía y las exportaciones. Esta actividad aporta un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 15% del Producto Bruto Interno y el 60% de las exportaciones en el Perú. Y en los últimos años, la legislación peruana se ha ido volviendo cada vez más exigente con el sector minero, con el fin de controlarlo, minimizarlo, el impacto ambiental. Ya, impactos negativos de la minería. Cajamarca, esta región Cajamarca ha sido el caso más paradójico. Esta región alberga la mina de oro más rica de América Latina. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo en que su PBI crecía a un ritmo impresionante, por ejemplo, en el año 1992 y 2000, el PBI creció en 45%. Y la pobreza en la región también aumentó. Y también nos dice un dato que una región minera es una región muy pobre y contaminante. Por ejemplo, el Cerro de Pasco, en Moquegua hay algunas minas que también están contaminando. En Huancavelica, Junín, Huaraz y ahora también Cajamarca. No son regiones tradicionalmente mineras y se encuentran entre las más pobres del país. Siguiente. No, gracias. Voy a pasar a mi compañero. Bien, vamos a continuar con la alteración visual y modificación de la estética del paisaje. Primero vamos a determinar cuál es el paisaje minero. Está conformado por el espacio inicial definido como zona de trabajo y por toda la actividad de transformación que se va a desarrollar del proyecto minero en el medio ambiente. Ahora determinamos qué es impacto paisajístico. Es toda actividad de transformación que se va a desarrollar del proyecto minero en el medio ambiente y que puede contribuir de forma positiva
produciendo elementos del paisaje, o de forma negativa, consumiendo los elementos del paisaje, durante todo el tiempo que se realiza el proyecto. De forma positiva, podemos tener como ejemplo la generación de espacios paisajísticos que sean beneficiosos y compatibles con el proyecto minero. También la adición de elementos naturales que sean compatibles con el proyecto minero. Y las nuevas plantaciones y zonas verdes. De forma negativa, tenemos como ejemplo la voladura del terreno, construcciones de carreteras y algunas chimeneas, el vertido de efluentes líquidos y el amontonamiento de sólidos, escombros o todo material de desecho. En el transcurso del proyecto minero, el paisaje sufre alteraciones de naturaleza productiva con la destrucción del entorno y la transformación de todo lo visual. Esas son las principales modificaciones del sistema paisajista. Tenemos de forma topográfica, como ejemplo, los movimientos de tierras, que son el cambio de la forma del relieve, la pérdida de suelo por ocupación y destrucción de la vegetación, la pérdida de suelo por erosión y la modificación de la topografía. De forma de vegetación, la ocupación del suelo, los cambios de distribución y todo contaminante, ya sea herbicida o atmosférico. De naturalidad, la visibilidad o intrusión visual de un nuevo orden. Exceso de líneas rectas que no están en relación con las formas onduladas del terreno. La aparición de niebla junto a los embalses o lagos y grandes superficies recubiertas de plástico que muchas veces funcionan como invernaderos. De singularidad, desvío de caudales de agua y embalsamientos y las vistas singulares que son obstruidas. Aquí tenemos dos imágenes en donde podemos notar el vertiente de efluentes y la destrucción del suelo. Siguiente, por favor. Fuentes de impacto visual. Los impactos visuales pueden originarse en áreas de excavación, escombreras, instalaciones fijas, equipos móviles y polución del agua y del aire. En las áreas de excavación se determina por el método de explotación y el tamaño del hueco, aunque parece ser más importante el seguimiento riguroso del plan minero y el método de explotación que el mismo tamaño del hueco, porque se ha visto casos en donde el hueco no es de tamaño grande, pero sí afecta bastante al medio ambiente, y por el contrario, si el hueco o el tajo es grande, pero si tiene un buen estudio un buen estudio, se evita tanta contaminación o tanto impacto visual. Escombreras. Dependiendo del plan de minería y del método de explotación, será posible minimizar el impacto visual causado por estos. Las instalaciones fijas, que son las infraestructuras de soporte, son elementos nuevos que se van a incorporar al paisaje. Cada uno de estos espacios, ya sean oficinas, plantas procesadoras, talleres o campamentos, tienen que tener un diseño y construcción con la que se puede incorporar al entorno y no resulte agresivo para los observadores. Equipos móviles. Ya que son de gran tamaño y de vistosos colores, los equipos de minería deben ubicarse en lugares ocultos a la vista y en ningún caso debe dejarse abandonado en inmediaciones del proyecto minero. Contaminación del agua y del aire. La emisión de partículas de diferentes materiales produce un importante impacto visual. De igual manera, las paredes de los tajos y escombreras producen gases molestos y nocivos. Producen también impactos visuales. Siguiente, por favor. Alteraciones por contaminación del aire. El transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas las etapas del ciclo de vida de una mina. Las operaciones mineras movilizan grandes cantidades de material. Requieren maquinaria pesada y equipos industriales para poder procesar el material.
Las pilas o depósitos de desechos que se utilizan contienen partículas pequeñas que pueden ser fácilmente dispersadas por el viento. Las mayores fuentes de contaminación del aire en operaciones mineras son material particulado que es transportado por el viento como resultado de excavaciones, voladuras, transporte de materiales, polvo fugitivo proveniente de los depósitos de relaves, depósitos, pilas de desechos y caminos. Las emisiones de los gases de escape de fuentes móviles, como vehículos, camiones, maquinaria pesada, también contribuyen a aumentar el nivel de material particulado. Y las emisiones gaseosas provenientes de la quema de combustibles en fuentes estacionarias como móviles. También tenemos las emisiones sólidas, que son fuentes móviles. Las emisiones sólidas por parte de fuentes móviles. Las emisiones sólidas por parte de fuentes estacionarias, emisiones fugitivas, que según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, define emisiones fugitivas como aquella emisión que razonablemente no se puede conducir a través de una chimenea, conducto de ventilación y otras aperturas funcionalmente equivalentes. Luego tenemos los gases, que tienen su origen en la combustión de la maquinaria, emisión natural durante el proceso de extracción en voladuras combustible de carbón. Los aerosoles, el ruido que se genera por las voladuras, maquinaria pesada de arranque y transporte y maquinaria de molienda. Y la onda aérea que se produce por las explosiones de las voladuras y es una onda de presión que se propaga por el aire. Siguiente, por favor. Alteraciones en la vegetación. Principalmente va a haber una pérdida de la vegetación en sectores de vegetación espontánea, arbórea y arbustiva. La flora de la zona se va a encontrar afectada por la acción del hombre, debido a todo impacto que ocurre en área de extracción de las canteras y áreas incididas en escombreras. La flora va a ser destruida en la superficie que ocupa la explotación minera. La gravedad de este impacto depende de la calidad de vegetación existente y el resurgimiento de vegetación en el área de explotación exigirá cuidadosos trabajos de rehabilitación y los impactos van a ser inmediatos, intensos y recuperables a largo plazo. Gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que es la alteración en la fauna. Esto es debido a las modificaciones de la fisonomía del terreno y del desplazamiento de la flora, ya que esto interviene indirectamente y esto conlleva que la fauna también se vea perjudicada. Entonces diremos que debido a ello se ven destruidos y fragmentados muchos de los hábitats de los animalitos. Por lo tanto, para contrarrestar esto, es factible elaborar un inventario faunístico donde veremos cuáles son las especies más susceptibles a ello. Tenemos que cumplir con los requisitos legales establecidos en lo que es la legislación sectorial. Siguiente. Bien, con lo que es las alteraciones en las aguas, debido a las actividades mineras, las aguas son contaminadas y alteradas, ya sea superficial o profundamente, ya que a veces hay lo que es se vierte accidentalmente cuando, digamos, se está trasladándose el material, o también puede ser que haya lluvias fuertes y estas arrastran el material hacia un terreno y esto perjudica, ¿no? También lo que es las partículas en el aire, ya sean de metales o cualquier otros, ¿no? Ácidos. Entonces, por lo tanto, hay que tener un estricto control para poder conservar la calidad del agua, ya sea reutilizándola o viendo, ¿no? La mejor manera, cumpliendo con los estatutos legales. Siguiente. En lo que es en el desplazamiento de otros sectores e impactos ambientales, con respecto al patrimonio cultural, se debe tener en cuenta las zonas de actuación o sus proximidades que se ven involucrados junto con el informe realizado por el personal acreditado. En cuanto a las alteraciones socioeconómicas, es fundamental tomar
en consideración las consecuencias de los futuros proyectos mineros que puedan originar alteraciones sobre la economía y el empleo. Continuando con la exposición, actores, Estado, empresas y comunidades. El Estado juega diferentes expectativas. El de recibir una buena renta a partir de los impuestos que deja la minería y mantener el éxito político al utilizar los beneficios de la minería en el desarrollo del país y de sus pueblos. El desarrollo normativo del Estado persigue el equilibrio entre los derechos y obligaciones de las empresas mineras, enfocando el tema ambiental de acuerdo con los estándares internacionales y los compromisos adquiridos por el Perú. Asimismo, no descuida los aspectos de una filosofía empresarial responsable que dé seguridad a los trabajadores y alcance relaciones amigables con las comunidades locales y su cultura, así como con la comunidad nacional. En cuanto a las empresas, sabemos que de manera genérica, en el caso de los empresarios, lo que prima es el interés, la utilidad y la rentabilidad del negocio, aunque en muchos casos pueden haber otras motivaciones y expectativas. Las empresas mineras tienen 3 estrategias para lograr el desarrollo sostenible. La económica, que esto implica una remuneración adecuada a los trabajadores, la realidad social, esta relación de desarrollo integral del ser humano. Son las acciones de la empresa hacia las personas que no satisfacen alguna necesidad básica. La realidad medioambiental. Son las estrategias o acciones para reducir los niveles generados de contaminación ocasionados por la producción. En cuanto a las comunidades, sabemos que en el caso de los trabajadores está el interés de mejoras económicas para las comunidades y principalmente de trabajo. No obstante, hay comunidades y también empresas que sí están interesadas en un manejo adecuado de los ecosistemas y no vulnerarían zonas que son consideradas fundamentales o sagradas para la vida comunal. Siguiente, por favor. El diagnóstico ambiental de las zonas en conflicto y sus efectos en el desarrollo rural. Bueno, en el Perú existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes, ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas. Entre ellos, podemos mencionar a La Roya y Cerro de Pasco, y las emisiones de plomo, Ticapampa y la contaminación polimetálica. Choropampa y el accidente masivo de mercurio, de Madre de Dios y la destrucción del bosque y liberación de cianuro y mercurio, etc. Bueno, en la actualidad, toda región donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Siguiente. Bueno, uno de los casos más resaltantes por el efecto negativo de la actividad minera es el de Cerro de Pasco, donde se registra una elevada contaminación por metales tóxicos como el plomo, arsénico y cadmio y aguas ácidas en suelos y sedimentos, ríos y lagunas y la atmósfera. A través de los compartimentos ambientales, la población se ha visto seriamente afectada desde hace décadas, acumulando estos metales en sangre, cabello y orina en dosis que superan los límites máximos de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Bueno, otros daños ambientales irreparables se observan en la región de Madre de Dios, una de las más biodiversas del Perú y del mundo, que forma parte del corredor de conservación Vilcabamba-Amboro, debido al rápido incremento del precio internacional del oro y también por la construcción de la carretera interoceánica. Decenas de miles de mineros ilegales han proliferado exponencialmente, causando a su paso un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales. En los últimos 10 años, la expansión de esta práctica ha destruido más de 50.000 hectáreas de bosques y extensas áreas de ríos,
lagunas y pantanos. Para continuar con la exposición, vamos a hablar de las propuestas frente a los impactos sociales y ambientales de la inversión minera. En primero, debemos establecer los criterios y los mecanismos para evaluar los efectos acumulativos del impacto de la actividad minera. Al hablar de efectos acumulativos, nos estamos refiriendo que desde el momento en que la mina proceda a hacer sus operaciones, desde ese momento se comienza a acumular ya una contaminación debido al proceso que tiene en lo que es la minería. Segundo, tenemos el control de contaminación minera no solo debe realizarse en los puntos de emisión o salida de los contaminantes, sino en los cuerpos receptores como en los ríos, lagunas, pastos, cultivos, la salud humana, por lo cual deben establecerse indicadores de impacto visual. Tercero, se debe establecer la obligatoriedad de presentar un estudio de impacto ambiental para las labores de explotación, así como para el uso de las lagunas, ríos y acuíferos. Los planes de cierre deben considerar actividades desde el inicio de las operaciones. En esta propuesta nos hace referencia que no solamente va de parte de la misma empresa hacer un control sobre los contaminantes que ellos mismos producen, sino que también se tiene que presentar por obligatoriedad un estudio de impacto ambiental para así poder ver en qué determinados sectores del proceso de extracción del mineral es donde más contaminación hay, para así poder controlarlos. Las conclusiones que hemos sacado es que la contaminación del agua, y tanto en lo que es el vaciamiento completo de las lagunas naturales, en el aire, en la vegetación y en la fauna, para lo que es el uso minero, son los daños más graves causados para los recursos naturales y la población rural, atentando con un futuro desarrollo de las zonas involucradas. Ahora, dentro de la contaminación, el más importante que hemos podido ver en que ha sido afectado dentro del medio ambiente ha sido el agua, ya que los residuos de la minería eh, lo, eh, lo- lo desechan para lo que es el curso del río, o sea, lo botan al río, y el río a su vez contamina todo el transcurso del medio ambiente en que recorre. Acá podemos ver una imagen de lo que es un vaciamiento completo de una laguna. Y este es el efecto contaminante, lo cual es irreparable. Como una segunda conclusión, se requiere diseñar e implementar un sistema de sanciones para la base de criterios económicos, en el cual se establezca un valor de mercado a la contaminación a partir de los ingresos de las propias empresas mineras. Dependiendo del ingreso que tenga la minera, se le va a poner un sistema de sanciones, debido a que, como hemos podido ver, las empresas al tener un ingreso muy alto no, no es equiparable a lo que ellos están dejando la contaminación en la zona del medio ambiente. Como tercera conclusión tenemos, el modelo de desarrollo actual global impone una serie de patrones que ponen en riesgo la supervivencia de la misma especie humana. La destrucción de incontables regiones del planeta a manos de los procesos de producción intensivos van en conjunto con la emergencia de serios conflictos socioambientales que ponen en evidencia la innegable relación del medio ambiente con las dinámicas socioculturales, en particular con la salud. Si bien la minería no solamente está afecto a lo que es el medio ambiente, sino que también está en ese sector, también incurre y está también asociado fuertemente con las zonas rurales que están ahí. No solo contamina el área de la naturaleza, el aire, el agua, sino también contamina las regiones rurales, de las personas que están en eso. Eso está fuertemente ligado. ¿Qué recomendaciones damos nosotros? Se debe formularse una política de Estado que permita lograr el desarrollo sostenible del sector minero. A través de esto, el Estado debe ser capaz de asegurar el desarrollo de la actividad minera en armonía con el medio ambiente.
Como segunda recomendación, damos que realizar un proyecto piloto que promueva el desarrollo sostenible y la libre de contaminación dirigido para el sector del medio ambiente. Gracias por su atención. Eso sería todo, profesor. Muy bien. Preguntas del salón al grupo que ha expuesto. No, profesor. Perdón. No, disculpe, profesor. Bien, el tema que se ha tocado muy interesante e importante porque va de la mano con la actividad minera que estamos tratando. Los diversos organismos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, tienen sus organismos que controlan y hacen cumplir las leyes emanadas para el control del medio ambiente. Como lo han explicado ustedes, cómo esta actividad, si bien es cierto, aporta al desarrollo de la nación, también trae consigo, ¿no?, terrenos desérticos, el no cumplimiento de las reglas de juego, ya sea para el cierre de minas, para la reforestación de los lugares donde se ha desarrollado esta actividad, que por el desarrollo de sí mismas utilizan pues elementos químicos que hacen mucho daño a la salud del ser humano. Ustedes han puesto como referencia diferentes departamentos donde se está viendo pues, que aparte de que hay una explotación minera, hay pobreza. ¿Y por qué en estos sitios hay bastante contaminación, bastante pobreza? No se llega a un control de estas instituciones que se han creado para que cumplan esta función. Se habla, se especula que cuando los inspectores van a las minas cambian de presentación, ¿no? O en su defecto los hacen pasar a gerencia y salen con su sobre, todo como que nada hubiera pasado. Ese es el poder que tienen pues estas empresas de poder silenciar las quejas, los reclamos que la población hace, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, en Chinalco, cuando ha estado de gobernador Cerrón, hizo un traslado de una comunidad para que la mina pueda realizar sus actividades. Y que posiblemente ha habido una coima, dicen, de 15 millones de dólares, que está en la investigación, por supuesto. Pero jóvenes, esta situación de la actividad minera por el alto monto de inversión tiene pues esa inclinación a poder sobornar, ¿no?, con dineros a los dirigentes, a los representantes, a los presidentes inclusive de la República, ¿no?, que han estado en su gobierno y que han ganado pues cantidad de dinero bajo esta modalidad. ¿Y quiénes han traído? Generalmente las empresas que han venido de fuera, ¿no? Esta situación de la contaminación ambiental es muy posible, y eso no quieren los pobladores de Islay, del proyecto Tía María, porque se ha aprobado la resolución para que Sauder inicie sus operaciones, pero no han resuelto algo de 26, 27 propuestas que se le hizo en el caso del medio ambiente.
Y así, de la noche a la mañana lo aprobaron, ¿no? Tal es así que el pueblo dice, pues, pero ¿dónde está lo que nosotros hemos pedido en el caso del medio ambiente? No se está cumpliéndose. El medio ambiente, jóvenes, hasta ahora, desde la fecha que se ha empezado este tipo de actividad, alguien me puede decir, no, sí, profesor, en tal sitio ya está reforestado, todo. Sale un spot publicitario de Cerro Verde, donde dice, ¿no?, que están trabajando de la mano con los agricultores, con el medio ambiente. Pero ¿dónde están esos resultados? Dentro de la mina, que no puede entrar. Fuera de la mina estaríamos viendo, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado, jóvenes, solo a recibir y a recibir dinero, pero solo vemos nuestro bienestar individual, no de la comuna, no de los demás. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Ojalá, jóvenes, como lo han planteado ustedes, pues, se junte y se dé una ley que pueda haber un equilibrio entre los poderes del Estado, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y no nos ponemos de acuerdo, y estamos nosotros en el medio de estos cambios de parecer. El Perú es un país eminentemente minero, nadie lo va a negar, pero por nuestras leyes, las condiciones que nosotros ponemos no son pues las más favorables para nosotros. Hemos visto de que Chinalco, por ejemplo, ya se le vence su concesión de acá 2 en el 2027. ¿Y qué va a dejar? Y hay algunas mineras que ya también se les vence su concesión al 2022, 2023. ¿Qué va a pasar? ¿No cumplirán con las reglas de juego del medio ambiente? ¿O cerrarán la mina y de la noche a la mañana dejan pues desértico todo y se van? Esas situaciones son las que tenemos que analizarlas y ponerlas en práctica como han planteado alternativas de solución, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver, jóvenes, en el futuro. Muy bien, este es el grupo. ¿Qué grupos son? ¿Qué grupo es el que es puesto? El grupo 2, profesor. Grupo 2. Y el grupo de Caja Fuentes, Icara Pérez, Quispe Zapata, Roque Ponce, Segarra Rondón, ¿qué grupo es? El grupo 3, profesor. Grupo 3. Yo puse grupo 2. Grupo 3. Ya. Siguiente grupo. Profesor, a mi compañero delegado se le ha ido el internet, pero me indicó que el grupo que seguía era el grupo 6. ¿Grupo? El grupo 6, Canon Minero. A ver, grupo 6. Sí, profesor, buenas tardes. Por favor, comparta pantalla, Jefferson. Profesor, usted dijo que, bueno, el delegado dijo que solo exponían 2 grupos por clase. Claro. Y ahorita actualmente creo que soy el único presente en mi grupo. ¿Que los demás no están en clase? No, creo que ahorita, en ese momento. ¿Qué pasaba? Pues, bueno, por asistencia debían estar, ¿no te parece, Jefferson? Sí, profesor, pero creo que no contaban con lo que nos iba a tocar exponer el día de hoy. Ya. Jóvenes, la siguiente clase ya debemos de terminar las exposiciones porque ya tenemos que empezar con la monografía de minera.
Son 3 monografías que vamos a hacer. Una la desarrollo yo, otras la desarrollan ustedes en forma individual y otra en forma grupal, ¿no? Lógicamente que eso no va a interferir con las fechas de las evaluaciones, ¿no? Entonces, jóvenes, tengan presente eso. La siguiente clase, por favor, la señorita que le comunique al delegado de que tenemos que terminar ya las exposiciones para empezar de lleno a hacer la monografía como modelo para que ustedes puedan desarrollar y ver de qué trata este tipo de actividad. Una recomendación que quiero hacer, jóvenes, es que tienen que ver generalmente este tipo de actividad trabaja. ¿Me escuchan? Se me fue el internet, creo. Sí, profesor, recién se lo escucho. Ya. Entonces, jóvenes, como decía, ¿no? A ver estas monografías para que ustedes puedan, pues, desarrollar. Y muchas empresas trabajan en dólares con el permiso de la SUNAT. Entonces, tenemos que tener pleno conocimiento de la NIC 21, tipos de cambio, para poder reflejar en nuestros activos o en su defecto cuando se vende, ¿no? En dólares, pero generalmente sus operaciones de venta de estas empresas o las grandes empresas se dan pues en el exterior, ¿no? Porque aquí no tenemos industria que pueda procesar los minerales. Si bien es cierto, hay fundiciones, pero que no abastecen el mercado, ¿no? Entonces la mayor parte de estas mineras se llevan el mineral al extranjero. Y al exportar el mineral no pagan impuestos. En cambio, si ellos procesarían acá o acá harían la transformación del mineral, sí tendrían que pagar impuestos. Es por eso que algunas leyes, algunos proyectos han quedado en el escritorio porque no son beneficiosos para los empresarios, ¿no? El hecho de crear acá una petroquímica, por ejemplo, que ya estaba en los proyectos de este presidente Alejandro Toledo, y que se ve pues relegado año a año. Estos proyectos que han quedado paralizados, por ejemplo, Majes Iguas 2, que se ha invertido una gran cantidad de dinero, hospitales, situaciones que están a medio hacer, ¿no? Y que ahora con este aporte de Cerro Verde, que ha tratado de nivelar sus impuestos, los gobernadores, los alcaldes de Arequipa están pidiendo que se les dé el canon minero para hacer obras. Pero obras de un día, obras de una semana, que nosotros tampoco estamos como quien dice, ¿no? Uno recibe una buena cantidad de dinero y no haya qué hacer. Empieza a derrochar el dinero en cosas fastuosas, menos en cosas provechosas. Y ahí es donde, jóvenes, nuestra profesión tiene que estar atento para poder administrar correctamente estos recursos, ¿no? Entonces, jóvenes, son situaciones que se van dando y que nosotros tenemos que estar, pues, jóvenes, al mismo ritmo que avanza la tecnología en cuanto a nuestros conocimientos. No olvidemos de que nosotros no somos la única facultad. Hay varias universidades que constantemente están egresando profesionales contables. Y ahí en el mercado es donde viene la competencia.
Y esta actividad, por la lejanía, pues, tanto el contador, hay empresas que, por ejemplo, Tintaya tenía su oficina aquí en la Avenida Parra, administrativa, después se ha ido trasladando al lugar donde deben trabajar, ¿no? Por eso es que a veces los contadores trabajan allá o llevan su contabilidad, ¿no? In situ, para poder brindar información. El activo fijo de estas empresas mineras no es, pues, 100.000, pasan jóvenes de cantidad de dinero. Una pala mecánica, nada más cuánto está, ¿no? Y así jóvenes sucesivamente se tiene que ir analizando esta situación. Muy bien, jóvenes. Nos quedamos ahí esperando, pues, jóvenes, que para la siguiente ya, por favor, los otros grupos no va a haber, vamos a tratar de terminar dentro del plazo estipulado para empezar a desarrollar. Ya tiene el delegado, les ha pasado ya el enunciado de la monografía. Pueden ir avanzando en el asiento de apertura o reapertura, si no me equivoco. Y ya las operaciones las voy a hacer yo para que hasta el momento de elaborar el libro diario y se pueda mayorizar y hacer la hoja de trabajo. Creo yo recordaremos cómo se hace la hoja de trabajo y los estados financieros, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Eso es todo por hoy, jóvenes. Gracias, cuídense y será hasta el próximo miércoles. Cuídense, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor, hasta luego. Hasta luego.